En las extremadas regiones heladas de la Tierra está ocurriendo algo sin precedentes. Por todas partes, los glaciares y las cortezas de hielo han comenzado a romperse y a caer sobre el mar a un ritmo más rápido del que se pensó fuera posible. ¿Podemos pararlo en algún momento? ¿Podemos controlarlo? Existe la preocupación de que lleguemos al punto en el que los cambios se tornen imparables. Mientras los científicos intentan predecir lo que ocurrirá con el hielo, el fotógrafo James Baylow lo arriesga todo para captar en su cámara todo lo que sucede. Es una de las cosas más peligrosas e insensatas que he hecho en mi vida. Hace 6 horas todo este terreno se encontraba bajo el agua. Estas imágenes increíbles atestiguan una de las fuerzas geológicas más poderosas de la Tierra. Una fuerza que, por primera vez en la historia humana moderna, está produciendo unos cambios radicales en el planeta. Hielo extremo. James Baylow tiene una atracción casi fatal por el hielo. Dios mío, esto es serio. Una fascinación que lo ha llevado a las zonas más lejanas y profundas de la criosfera, las regiones heladas de la Tierra. Siento como si no estuviera en el planeta Tierra, como si me hallara en un entorno extraterrestre. La gente no supone que el mundo sea así. Lo que comenzó como un trabajo fotográfico se ha convertido en una fantástica odisea en un mundo impredecible donde el paisaje oscila entre lo sólido y lo líquido. En la corteza de hielo de Groenlandia se ha abierto una grieta y ha aparecido un lago de más de 1 kilómetro de anchura que se vierte sobre un abismo de 900 metros. Esta agua está perforando la capa de hielo. De uno de los mayores glaciares del mundo se desprende un iceberg de casi 300 metros de espesor. Uno no espera ver cosas así. Normalmente los seres humanos no presenciamos cómo los grandes elementos del paisaje cambian y se desvanecen ante nosotros. Los cambios en el hielo son normales. El hielo es volátil y cambia constantemente. Pero lo que Baylow está viendo sugiere que se está produciendo algo extraordinario. Su pasión es documentar los cambios y ayudar a los científicos a entender estas variaciones monumentales. Muchos de los cambios que vemos se producen más rápido que nuestra capacidad para entenderlos de verdad. Mientras los científicos intentan entender lo que pasa, Baylow busca datos que ayuden a responder algunas preguntas. Lo tienes. Su estudio sobre el hielo más extremo constituye la mayor colección fotográfica de la criosfera de la historia. Baylow coloca 26 cámaras de fotografía secuencial, también llamadas time-lapse, en glaciares del hemisferio norte y las programa para que durante 3 años registren una imagen por hora de luz. Es un desafío monumental en una de las zonas más hostiles de la Tierra. Todo lo que intento se malogra. Estoy intentando no sentirme frustrado. Pero sus desvelos están comenzando a dar fruto. Las miles de fotografías revelan una secuencia de cambios sin precedentes en el hielo. Mi esperanza es que el trabajo sea lo bastante importante y directo para que la gente diga, vale, ahora lo entiendo. Esto es real. El hecho de que el hielo cambie no es algo nuevo. A lo largo de milenios, las contracciones y extensiones de la masa helada en los continentes han alterado de modo fundamental el planeta, creando lagos y valles y forzando a los hombres a trasladarse de un lugar a otro de la Tierra. En el pasado, las glaciaciones y períodos de calentamiento se producían por cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero ahora, los humanos parecen estar detrás de los cambios. La quema de combustibles fósiles ha incrementado la producción de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que atrapa el calor de la atmósfera.
Las temperaturas suben y el hielo se derrite a una velocidad nunca vista. Creo que si continuamos por este camino cambiaremos la cantidad de hielo y por tanto también el nivel del agua del mar. Las verdaderas preguntas, las más complicadas son: ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a esa situación? ¿Cuánto subirá el mar? ¿Podemos frenarlo en algún momento? Lo más asombroso es la velocidad a la que el hielo se derrite. En ningún lugar este fenómeno se produce a mayor velocidad que en los glaciares de la costa occidental de Alaska. En los últimos 40 años, las temperaturas han subido una media de 2 grados centígrados, más del doble de la media mundial. Ahora, estos enormes ríos de hielo fluyen más rápido y chocan de forma aún más espectacular contra el océano. Algunas personas aprovechan esta pirotecnia ártica mientras dure. Surfistas impulsados por tablas a propulsión juegan un peligroso escondite con el hielo. Glaciares menguantes como estos son los principales agentes de la subida del nivel del mar. El Columbia de Alaska es uno de los mayores glaciares marinos de América del Norte. A principio de la década de los 80 del siglo pasado, el Columbia comenzó a moverse más rápido y a perder más hielo en el océano del que ganaba por las nevadas. Baylock y los glaciólogos especialistas en hielos extremos intentan averiguar cuánto hielo está perdiendo el Columbia y si puede sobrevivir. En las aguas poco profundas de la bahía Columbia, los icebergs que se derriten se amontonan antes de dejarse llevar por la marea. Este es el fin del Columbia, una maza de cristal de hielo deteriorado que ha atraído la atención de Baylock. Por aquí. Lo que vemos es un paisaje de cristales. Es un lugar frío pero muy poderoso. Parece que está en calma, en reposo. Pero existe una energía constante procedente del mar que viene y va y que aleja este gran glaciar. Cada vez que vienes aquí te arriesgas porque estos bloques de hielo son inestables por naturaleza. Pero la belleza te seduce. Te atrae como las sirenas a Ulises. Son las sirenas del Columbia que te encandilan, te cautivan, te dicen, ven, ven. Y tú te dedicas a seguir a estos objetos bellos a través del laberinto. Vale, Jeff, sigue por esta línea a la derecha. La luz que aviva estas esculturas rebota en la superficie del agua, de modo que los bloques se encienden desde dentro. En el campamento de investigación del hielo extremo, el glaciólogo Thad Pfeffer sigue el curso del Columbia. El glaciar es tan vasto que resulta difícil imaginar que llegue a desaparecer. Pfeffer y su colega Sad O'Neill comprueban sus signos vitales y miden su velocidad a lo largo de los años para determinar si se acelera o se ralentiza. Para hacerlo, disparan una pistola de rayos láser sobre objetivos reflectantes que sitúan sobre la superficie del hielo. El piloto pasa a pocos centímetros del glaciar y O'Neill coloca el objetivo sobre el hielo.
Pfeffer apunta y dispara un láser que se refleja sobre la pistola y registra la posición. Lo tengo. Muy bien, regresa. El primero ya está. 1,1 kilómetros de distancia. El blanco se mueve con el hielo. Al seguir sus movimientos con el láser a lo largo de varios días, será capaz de calcular la velocidad del Columbia. Abajo en el fiordo, Baylock y el ingeniero de hielo extremo Adam Lewinter llegan a una de las cámaras secuenciales que instalaron hace un año. Bien, aquí está. ¿Todavía? Sí, la cámara está aquí, pero ¿qué le ha pasado al glaciar? Cuando estuve aquí hace un año, el valle estaba justo aquí. Estupendo. Tenemos las fotos. Cada vez que abrimos estas cajas, descargamos las imágenes, las subimos al ordenador y las vemos en secuencia. Es como una revelación. Los ojos se te salen de las órbitas. Aunque el retroceso es normal, la hemorragia de hielo del Columbia es tan rápida que en los últimos 30 años el glaciar ha retrocedido 16 kilómetros en el fiordo. La secuencia de imágenes de Baylock registra un ritmo de retroceso que no parece remitir. El año pasado el Columbia perdió otro kilómetro de hielo. Nunca esperé que viéramos cambios de esta magnitud en el periodo de tiempo que hemos cubierto. El rápido retroceso del Columbia es un síntoma de su declive, pero apenas se entiende. Si Pfeffer y O'Neill consiguen averiguar la causa de la pérdida de hielo, esto les ayudará a predecir el futuro del glaciar. Para ello usarán un método curioso: tecnología de detección de terremotos para abrir el misterio del hielo. Instalan sismómetros que registran las vibraciones de los temblores de hielo que reverberan por el hielo mientras se desprende. Los datos sísmicos revelan un patrón que señala una clara culpable: el agua. Ya sabían que el agua derretía el hielo, pero parece que también lo parte como si fuera un poderoso rompehielos. Por aquí puedes oír hielo recién derretido preso en el interior del glaciar. Si se produce una fractura con agua a alta presión en el interior, esto puede abrir una grieta. Los registros sísmicos confirman que los desprendimientos llevan la firma de las fracturas causadas por el agua. A medida que las temperaturas en ascenso aumentan la superficie derretida, el agua entra en las grietas y el glaciar se parte. El resultado es un mayor retroceso y una aceleración de la decadencia del glaciar. Ahí hay un bloque grande saliendo desde abajo. Ahí está. Baylock presencia el poderoso efecto de las fracturas de primera mano cuando el fiordo cobra vida. El hielo de la base ha subido desde el fondo del glaciar. Es el bloque azul oscuro. Cuando el hielo y la nieve se aprietan, expulsan aire y el color se hace más y más puro. El color blanco proviene de las burbujas de aire. Cuando la base del glaciar se parte, salen de la nada estas fantásticas masas azul y turquesa. Hielo sin aire. Esto es lo que son. Después de varios días de seguimiento con láser, Tad Pfeffer ya conoce la velocidad de movimiento del Columbia: 16 metros al día, 8 veces más rápido que hace 8 años.
Si nos remontamos a 1980, en este lecho de roca teníamos hielo a 1000 metros por encima de nosotros. Esa línea nos dice dónde estaba el hielo en 1980. Todo ese volumen se ha perdido porque el retroceso es muy rápido y las nevadas que se producen en el circo glaciar no bastan para compensar las pérdidas. Es por esto que el proceso es tan rápido y el glaciar se está viniendo abajo. Pfeffer sospecha que el Columbia se encuentra en un camino sin retorno y que solo es cuestión de tiempo antes de que se derrita totalmente. Este tipo de hielo se denomina hielo muerto porque ya no es parte del glaciar activo. Está varado en la corriente y se derrite hasta que desaparece. Y mientras esto ocurre, los restos de la erosión se concentran arriba hasta que cubren todo este hielo con una capa negra. Me interesa mucho la muerte de este glaciar. Hay algo muy rico e intenso en el cambio del paisaje. Aquí se siente el final, la muerte. El problema no es solo que el Columbia esté pereciendo. Por todas partes, en las montañas rocosas, los Andes, los Alpes y el Himalaya, hay glaciares en las últimas. El consenso es que entre los próximos 50 a 100 años, los glaciares de montaña habrán desaparecido en casi todo el mundo. La pérdida de estos glaciares elevará el nivel de los mares aproximadamente 30 centímetros y desplazará a millones de personas en todo el mundo. Pero el mayor coste será la pérdida de estas enormes reservas de agua limpia, de las que depende una sexta parte de la población mundial. La zona más afectada será Asia, donde cerca de 1.000 millones obtienen su agua para beber de los glaciares del Himalaya. La abrupta pérdida de los glaciares de montaña suscita preguntas más preocupantes acerca de las mayores masas de hielo de la Tierra, las cortezas de hielo polar de Groenlandia y la Antártida. Las auténticas sorpresas vendrán de lo que les ocurra a las grandes capas de hielo. Ya hemos observado a la de Groenlandia comportarse de forma bastante preocupante. Podríamos decir que estamos jugando con fuego a propósito de las cortezas de hielo. No sabemos si una vez que se pongan en movimiento como si fueran grandes trenes de mercancías podremos pararlas. Las consecuencias potenciales de un planeta inundado por capas de hielo polar derretidas son asombrosas. Si Groenlandia y la Antártida se fundieran, los océanos subirían 60 metros. Pero a lo largo de nuestra era geológica, estos viejos bloques de hielo han resistido muchas épocas de cambio climático. Hasta hace unos años, los científicos pensaban que estas cortezas de hielo eran demasiado grandes y densas para estar en peligro inmediato. Pero los últimos datos han hecho que se replanteen la cuestión. La primera señal de alarma se produjo en la península occidental de la Antártida. En el verano de 2002, un satélite de la NASA fotografió un fragmento de hielo del tamaño de Luxemburgo llamado Larsen B, mientras se desprendía de su bloque. Después ocurrieron otros desprendimientos, algo que puso en entredicho la presunción de que las grandes cortezas de hielo tardarían miles de años en derretirse. Las capas de hielo nos sorprendieron. Pensamos que los glaciares pequeños se derretirían y que los grandes no cambiarían mucho. Y de repente las grandes superficies comenzaron a desprenderse y el Larsen B empezó a venirse abajo. Dijimos, vaya, no esperábamos esto. En la otra parte del mundo, la reserva de hielo de Groenlandia muestra síntomas de estar sufriendo el mismo fenómeno. En la última década, las temperaturas han subido 3 grados.
Los satélites de la NASA ya han detectado el deshielo de sus bordes. En el centro de Groenlandia, Vejlov y los científicos encuentran un escenario totalmente diferente. Un bloque de hielo de 2.400 kilómetros de longitud y 800 kilómetros de anchura. Estamos a mediados de julio y la temporada estival de deshielo se encuentra en su apogeo. Es una especie de versión helada de Kansas. Uno siente que estuviera en la gran llanura, pero blanca. Y en el cielo vemos esta gran cúpula de hielo. Es increíble. No hay sonidos, salvo el viento y el agua. Si miras hacia el horizonte, resulta bastante anodino, pero si caminas y miras hacia abajo, encuentras una gran cantidad de detalles y texturas. Toda esta superficie es como un gigantesco queso Gruyère. Durante el deshielo, el sol transforma la superficie y crea un paisaje que oscila constantemente entre los estados sólido, líquido y gaseoso. El hielo derretido fluye buscando una ruta descendente. Conocer esta compleja infraestructura de fontanería es esencial a la hora de predecir el futuro de la corteza de hielo. Mira, hombre. Ahí. Vaya. Esto es serio. Dios mío. Puedo ver una profundidad de tal vez 75 metros. No se ve el fondo. El agua está perforando el hielo. El gran misterio, lo desconocido, es dónde va toda esta agua y si al enviarla al mar, el hielo se mueve o se derrite. Nadie lo sabe con seguridad. Vejlov quiere fotografiar el interior de las entrañas del hielo. La única forma de asegurar las cuerdas es hilarlas por la capa de hielo. Okay. Yay. How about that? Se piensa que estos gigantescos agujeros, conocidos como molinos glaciares, tienen una profundidad de cientos de metros y llegan hasta el lecho de roca, pero hasta ahora nadie ha bajado para comprobarlo. Dios mío, esta es la primera vez que he visto el fondo del agujero. Esta terraza podría caer en cualquier momento. Ahí va. Es un sitio extraño, maravilloso, horrible, fantástico y malévolo al mismo tiempo. Vaya, durante cientos de años el hielo se ha ido acumulando y lo que vemos aquí es un corte transversal de la historia del glaciar. Es tan bello. El tono aguamarina es una locura. Y todas estas aristas y los salientes creados por el agua. ¡Qué lugar! Vejlov solo está asomándose al interior de la corteza helada. Debajo de él hay casi 1 kilómetro de hielo compacto. En estas capas comprimidas de hielo se hallan pistas sobre la velocidad a la que se podría derretir.
En el Laboratorio Nacional de Muestras de Hielo en Lakewood, Colorado, un congelador gigante guarda 13.000 metros de hielo extraídos de 34 lugares de la criosfera. Estos bloques, que se remontan a cientos de miles de años, son cámaras de tiempo que permiten a científicos como Jim White adentrarse en la historia del hielo. Este fragmento es interesante porque tiene un par de cosas que se ven de inmediato. Una es la cantidad de burbujas, que son pequeñas bolsas de aire. Con ellas podemos sacar y medir el CO2, el metano y el óxido nítrico. Es la única forma de recoger muestras de la misma atmósfera. Lo que es más importante, los científicos han identificado un vínculo histórico entre el aumento de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y las subidas bruscas de temperaturas. Con cada una, se produjeron a continuación subidas del nivel de los mares y cortezas de hielo como la de Groenlandia menguaron. Las muestras de hielo también revelan un momento especialmente importante de la historia de Groenlandia. Hace alrededor de 125.000 años, la temperatura se elevó 4 grados centígrados. Toda la parte sur de la corteza se fundió y el nivel de los mares del mundo ascendió más de 3 metros. Las muestras más recientes demuestran que una fusión así se podría producir ahora. En estos momentos, los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera son incluso más altos que hace 125.000 años. Los más altos del último medio millón de años. Consecuentemente, las temperaturas están subiendo. La única explicación es la quema de combustibles fósiles. Lo que vemos aquí es una evidencia muy sólida de que lo que le ocurre hoy en día a la atmósfera es algo diferente. No es una parte normal del ciclo climático, sino algo causado por los seres humanos. Una vez más, las temperaturas en ascenso están llevando a Groenlandia hacia un gran deshielo, pero las muestras no nos dicen cuándo llegará. White sospecha que la última vez que Groenlandia perdió una parte significativa de su hielo fue hace miles de años. Pero esta vez podría ocurrir mucho más rápido. Y ahora estamos jugando con los mecanismos de la máquina del clima sin saber lo que va a pasar. Aunque los datos históricos nos dicen que el sistema climático puede golpearnos fuerte. Hasta ahora, el calentamiento global está afectando sobre todo a los bordes de la corteza de hielo de Groenlandia. Alrededor de la isla hay cientos de pequeños glaciares que actúan como tuberías que extraen agua del interior de la corteza y la conducen al mar a través de los estrechos fiordos. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, muchos de estos glaciares comenzaron a sacar más hielo. Uno de los mayores, el Jakobshavn, arroja una cantidad anual de más de 40.000 millones de toneladas, la mayor del hemisferio norte. Estos icebergs alcanzan el mar abierto en la bahía de Disco. En ese paisaje engañosamente pacífico, James Baylock está buscando bloques gigantes. Algunos de ellos se alzan 100 metros por encima de la superficie del mar, pero el 90% de su masa se encuentra sumergida. Dios mío, estas cosas son gigantes. Como giren, terminaremos nadando con los peces. Aquí mismo se encuentra esta línea de cristales que ves al circunvalar el arco de este bloque. Las gotas de agua caen y cuando lucen al sol se forma este maravilloso collar de joyas a lo largo del borde. Vamos a hacerlo otra vez. Hay algo ahí. Lo cierto es que me vuelve loco, porque aquí hay una buena foto. Desde luego que sí.
Vaya, ha sido impresionante. A 56 kilómetros de la bahía de Disko, en el fiordo, las cámaras de Vejlok están situadas sobre la lengua del glaciar Jakobshavn para registrar todos sus movimientos. Vejlok se ha unido al glaciólogo Jason Box, que lleva 14 años siguiendo de cerca este y otros glaciares de la costa. El glaciar Jakobshavn es el rey de los glaciares de Groenlandia. Produce muchos más icebergs y corrientes que los demás. Es aquí donde se origina el aumento del nivel del mar. Los glaciares son sistemas muy dinámicos, algo que no se ve si uno se sienta y los mira. Con las cámaras secuenciales somos capaces de observarlo cada hora, mientras que los satélites solo nos permiten una observación cada 10 días o así. Lo que hallan es que el hielo es mucho más sensible a los cambios en las temperaturas de lo que pensaban. Durante el deshielo estival, el glaciar se mueve unos 40 metros al día, casi 2 veces más rápido que hace una década. Cuanto más rápido se traslada, tanta más presión se forma tras el valle de 120 metros del glaciar. Esto desencadena desprendimientos más frecuentes y explosivos. En la primavera de 2008, el equipo de Vejlok estaba investigando el Jakobshavn cuando pudo captar el mayor desprendimiento registrado por una cámara. En una hora, una sección de hielo de la anchura de la isla de Manhattan se desprendió del glaciar. En estos momentos, Groenlandia está perdiendo 150.000 millones más de hielo de los que recibe de las nevadas. A medida que las temperaturas asciendan en las próximas décadas, se perderá incluso más hielo. Lo difícil es averiguar cuánto y a qué velocidad. Nos enfrentamos a preguntas que no pensamos tuviésemos que resolver y son difíciles. Ocurre que nosotros manipulamos la temperatura del aire, el hielo lo nota y fluye más rápido, ocasionando una subida en el nivel del mar. Pero ¿cuánto y a qué ritmo? Son preguntas para las que no tenemos respuestas. Algunas de esas respuestas podrían estar escondidas bajo el hielo. La época del deshielo estival en la corteza de Groenlandia es cada vez más cálida y dura 2 semanas más que hace tan solo una década. Los ríos de hielo derretido cortan el hielo y crean un cañón sinuoso que se extiende kilómetros enteros. Este es uno de los paisajes más excepcionales que he visto en mi vida. Esto se parece mucho a esos cañones increíbles que se ven en la región arenosa de Utah. Aquí es lo mismo, salvo que los cañones de aquí están esculpidos en el hielo. Es como un pastel gigante esculpido por este río. Y la verdad es que uno no espera que el mundo sea así. A medida que el verano se calienta, fenómenos como este cañón de hielo se hacen más pronunciados. A pesar de toda su belleza, esto suscita preguntas intrigantes sobre el efecto del agua bajo la piel de hielo. El fenómeno más extraño es el misterio de los lagos de hielo derretido. Cuando la corteza se calienta, el agua se concentra en depresiones y forman miles de lagos, algunos de ellos de varios kilómetros cuadrados de superficie y de casi 15 metros de profundidad. Gracias a las imágenes obtenidas por los satélites,
Los científicos se han percatado de que a mediados de verano muchos de estos lagos desaparecieron en un día, dejando unos brillantes círculos en el lugar donde antes hubo agua. Hasta hace poco se suponía que el agua era absorbida y se helaba de nuevo en la corteza. Pero Ian Johin y Sarah Das intuyen que el agua podría tener un impacto mucho mayor. Han colocado un dispositivo que mide la presión del agua llamado piezómetro en el fondo de un lago que esperan se seque. Si después encuentran el piezómetro, su apuesta podría dar fruto. El cordel comienza en una de nuestras estaciones y termina en una botella de plástico en la que hemos metido los aparatos y que está en el fondo del lago. Estamos siguiendo la línea y esperamos encontrar los dispositivos al final. Los piezómetros deberían indicar exactamente cuándo y a qué velocidad se secó el lago. Por todas partes, bloques de hielo del tamaño de camiones están esparcidos por el fondo del lago, una prueba de las violentas fuerzas desencadenadas cuando el agua salió. ¡Ya lo veo! Ahí está. ¡Ahí abajo! Sí, cuidado con los dedos. Uno está aquí. Con los piezómetros recuperados, ahora pueden trazar la secuencia de la enorme desecación del lago. Lo que vemos a la izquierda es el principio del mes de junio, cuando no había agua en el lago. A medida que el agua se filtraba, la presión subía, el peso de la columna de agua sube más y más y la cuenca se va llenando hasta más o menos este punto. Y después, el 10 de julio, ¡boom!, el lago desaparece en 40 minutos. Los datos del GPS revelan que la filtración de agua fue tan grande que los hielos de la zona alrededor del lago subieron más de 1 metro. Por los bloques de hielo sabemos que fue algo tremendamente violento. Tenemos un lago de 3 kilómetros de diámetro y 14 metros de profundidad y de repente toda el agua se hunde casi 1000 metros en el hielo. Podría haberse convertido en la cascada más alta del mundo y el flujo de agua a través de estas grietas en la roca habría sido mayor que la de las cataratas del Niágara. Descubrieron que en vez de reabsorberse y congelarse de nuevo sobre la superficie de hielo, el agua bajó hasta la roca desde donde se alzó y lubricó la corteza de hielo y también aceleró su movimiento. Y si además existe un calentamiento, especialmente en verano, sobre la corteza, la cantidad de agua en el lecho de roca aumenta y podría incrementar la velocidad de movimiento de la corteza. Este descubrimiento resuelve el misterio de los lagos de hielo derretido. Lo han encontrado, pero debido a la niebla, no lo han presenciado. Por pura casualidad, a la mañana siguiente, Balog y los científicos lo verán en directo. A 1 kilómetro de su campamento, un pequeño lago que horas antes estaba lleno, comienza a secarse de repente. Balog se dirige a la orilla para averiguar dónde va el agua. Este es el terreno más traicionero del mundo. Es difícil caminar por estas ondulaciones, que si acaban de salir del lago son muy resbaladizas, porque hay tanta agua guardada, que es como caminar sobre gomina extendida sobre un cristal. Dios mío. No voy atado a una cuerda. Una de las cosas más peligrosas e insensatas que he hecho en mi vida. Hace solo 6 horas todo este terreno se encontraba bajo el agua. Había un lago de unos 6 metros de profundidad. Y todo eso estaba sobre mi cabeza hace 6 horas y ahora se ha filtrado a través de este agujero. Puedo ver casi 100 metros de profundidad. La verdad es que no me siento muy cómodo aquí. Esta es la primera vez que hemos podido observar algo así de primera mano según se producía. Es muy bueno ver cómo nuestras teorías, extraídas de los datos de nuestro instrumental, se verifican por la observación directa sobre el terreno. Ahora saben que estos miles de millones de litros de agua
encuentran un camino bajo el hielo y hasta el mar, lubricando y acelerando los glaciares periféricos. Das y Johin calculan que este efecto lubrificante es responsable del 10% del incremento de velocidad. Así que debe de haber otra poderosa fuerza tras la subida del hielo de Groenlandia. Las últimas investigaciones marinas la han encontrado. Alrededor de 1997 se produjo una brusca subida de 1,6 grados centígrados en la temperatura del agua de la costa, justo cuando los glaciares comenzaron a acelerarse. En la falda del glaciar de Jakobshavn, en la bahía de Disko, Ian Howard está investigando la forma en que el océano se adentra en los bordes de la corteza de hielo. Estamos tratando de entender la interacción entre el mar y el hielo. Es decir, cómo el calor se transmite desde el océano, esta inmensa fuente de calor, a la corteza helada. Para saberlo, Howard usa una cápsula llena de sensores que registran la temperatura, la salinidad y la profundidad en intervalos de 300 metros en el mar. Las mediciones proporcionan a Howard una imagen inmediata de cómo el hielo fundido procedente del glaciar y el agua salada más densa se agolpan como si fueran capas en un pastel. Este gráfico muestra el aumento de temperatura que se produce con la profundidad. Lo que vemos aquí es agua muy fría, casi helada, en la superficie. Y según bajamos la temperatura del agua es mayor y se mezcla con la del océano, que está más caliente. Howard piensa que la corriente de frío hielo fundido del glaciar podría estar creando un vacío que rellena el agua marina templada que se halla debajo y que a su vez proporciona calor directamente a la base del glaciar. Una hipótesis es que a medida que el deshielo y la fuerza de esta cinta transportadora de agua que sale del fiordo aumentan, lo que ocurre es que el fiordo recibe el calor del mar y se funde más hielo. Se crea un proceso de retroalimentación que produce más deshielo. Es un entorno mucho más dinámico del que habíamos pensado antes. La historia de los glaciares de montaña y de las cortezas de hielo demuestran que los cambios abruptos en el hielo no son la excepción, sino la regla. Existe la preocupación de que lleguemos a un punto más allá del cual estas interacciones en el sistema climático se desencadenen y causen cambios para los que no estamos preparados. El hielo puede depararnos más sorpresas. Pero si nos basamos en las últimas investigaciones, la mejor profecía sobre cuánto subirán las aguas del mar se reduce a un cálculo sencillo. En los próximos 100 años, los océanos se expandirán por sí solos a medida que se calienten, y esto producirá una subida de 30 centímetros en su nivel. Es probable que otros 30 centímetros provengan de la pérdida de los glaciares de montaña del mundo debido al deshielo. Las cortezas heladas de Groenlandia y de la Antártida no desaparecerán. Pero si sumamos sus deshielos, esto añadirá otros 30 centímetros. El total es una estimación de 1 metro de subida del nivel del mar en los próximos 100 años. Tal vez no parezca mucho, pero más de 100 millones de personas viven a menos de 1 metro por encima del nivel del mar. Las ciudades del mundo gastarán billones en la construcción de defensas costeras. Zonas bajas como Florida, Vietnam y Bangladesh serán destruidas. Y muchas naciones insulares dejarán de existir. Las consecuencias pondrán a prueba como nunca antes nuestra capacidad para adaptarnos. Pero esto no es todo. Va a ser uno de los momentos cruciales de la historia de la humanidad. El hielo es demasiado importante en lo que respecta al clima del planeta, el nivel del mar y los sistemas fundamentales que hacen funcionar a la Tierra para que sigamos ignorándolo. El último capítulo de la historia de Veiloq se desarrolla en la costa meridional de Islandia, donde descubre un combate sin precedentes entre el hielo y el mar.
Hace 8.000 años, la isla estaba dentro del hielo. Pero ahora, el último resto de su manta helada está desapareciendo con rapidez. Mientras el hielo retrocede hacia el mar, crea una laguna de hielo fundido. Cada día, la marea empuja el iceberg hacia el Atlántico Norte. No sé de ningún otro lugar en el mundo en el que se pueda contemplar esta dinámica entre el hielo y las aguas de esta forma. Lo que veo en este hielo es una escultura única hecha por la naturaleza. Cada una es como un diamante de la esperanza. Una manifestación pura y verdaderamente perfecta de color y textura. Llegan aquí con la marea, permanecen 12 horas durante la bajamar y después la nueva marea se las lleva y desaparecen para siempre. En estos ciclos yo veo la extinción. Nuestros cerebros están programados para pensar que la geología es algo que ocurrió hace mucho tiempo o que ocurrirá en algún lejano momento del futuro. No pensamos que pueda pasar en los pocos años que cada uno de nosotros pasa sobre este planeta, pero la realidad es que sí.